Bienvenidos a un nuevo devocional con el pastor José Manuel Sierra. Buenos días, hermanos, bienvenidos. Espero que todos se encuentren bien y ya tengan ese deseo de que en esta mañana, en este nuevo día que el Señor nos da, antes de darle paso y bienvenida al fin de semana que tenemos por delante, estemos ya dispuestos y preparados y anhelando que en este momento, en este nuevo día, el Señor hable a nuestras vidas. Hoy voy a compartir con ustedes una porción muy interesante de un hombre que necesitó ser restaurado antes de poder volver a ser usado. Se encuentra en Juan capítulo 21, a partir del versículo 15 en adelante. Prestemos atención a esta interesantísima conversación que el Señor Jesucristo mantiene con Pedro y fíjense el detalle tan curioso de cómo menciona el Señor Jesucristo en 3 ocasiones el nombre del padre del apóstol Pedro. Dice la palabra de Dios así: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Qué interesante, ¿verdad? Todos sabemos que Pedro había negado en 3 ocasiones, no hacía mucho tiempo, al Señor Jesucristo en público. Se había desconectado de él. Podríamos decir en cierto sentido que se convirtió en un apóstata de aquella fe que manifestó durante años tener en su vida hacia el Maestro. Ahora se encuentra en su territorio, en el lugar donde él se ha criado y ha trabajado durante toda su vida, junto al mar de Galilea. Había intentado pescar, trabajó arduamente toda la noche, pero sin obtener resultados. Al día siguiente el Maestro, el Señor Jesucristo, se les presenta, y es entonces cuando, después de haber capturado una preciosa, una magnífica pesca, reconociendo que era producto de la intervención divina, después de haber comido, una vez que ya sus estómagos están llenos, ya están tranquilos, satisfechos, y con una enorme pesca recién capturada de 153 peces enormes, es cuando el Señor se le queda mirando al apóstol Pedro y le dice: ¿me amas? ¿Me amas, hijo de Jonás? Es interesante notar que, como dije al principio, en esta historia, el Señor Jesucristo menciona en 3 ocasiones el nombre del padre de Pedro, que curiosamente era Jonás, como aquel profeta del Antiguo Testamento llamado Jonás. Conocemos perfectamente su historia, de cómo fue comisionado, cómo fue llamado por el Señor para que fuera al extranjero, a Nínive, a compartirles la palabra, para que no fueran destruidos, porque en 40 días esa ciudad iba a ser destruida, pero si escuchaban la palabra y se arrepentían, las cosas podían ser muy diferentes. Jonás no quiso ir. Lo conocemos como ese profeta rebelde. Después sabemos que fue, pero no con muchas ganas que digamos. Menospreció a los ninivitas y en cierto sentido también menospreció el llamado de Dios que había recibido, su llamado para ser profeta entre las naciones. En cierto sentido podemos comparar también lo que le pasó a Pedro con aquel profeta rebelde llamado Jonás. Menospreció el haber sido llamado
por el Señor Jesucristo para formar parte de su equipo, de sus discípulos. Menospreció a sus hermanos, a sus otros discípulos, los discípulos del Señor, diciéndoles, aunque estos te abandonen, aunque estos te nieguen, tú puedes contar conmigo porque yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte, si hace falta. Una actitud de menosprecio, creyéndose superior, más fuerte que los demás, y al final todos conocemos la historia. 3 veces públicamente niega al Señor Jesucristo. Yo no conozco, yo no sé quién es ese hombre, yo no tengo nada que ver con él. Qué interesante, ¿verdad? Un hombre que había caminado por encima de las aguas de ese mismo lago, de ese mar interno en el cual se encontraba ahora mismo. Ese hombre que había visto milagros, señales, prodigios, que había oído la voz del Señor Jesucristo, que había estado con él durante años. Ahora se encuentra en la orilla de ese mismo lago, el lago de Genesaret, el mar de Galilea, siendo preguntado por el maestro, ¿me amas, hijo de Jonás? Tal vez al principio no se percató de la intención que el maestro, que el Señor tenía con esa pregunta. Pero yo creo que se dio cuenta que el maestro lo que estaba tratando era de restaurarle y volver a ponerlo en primera línea. De hecho, cuando él manifiesta su amor por el Señor, le dice en primer lugar, apacienta mis corderos, a continuación pastorea mis ovejas y finalmente apacienta mis ovejas. Le da otra vez la oportunidad de servirle, de convertirse en un discípulo muy importante, sin lugar a dudas, para el Señor Jesucristo, pero tiene que ser restaurado antes de poder volver a ser usado. Tal vez algunos de ustedes dicen, bueno, yo estoy bien delante del Señor, no he apostatado, no me he apartado de sus caminos, pero si en este momento hay alguna persona que estuvo sirviendo al Señor en el ministerio durante años y por X motivo te apartaste, te enfriaste, abandonaste tu llamado, hoy el Señor te llama y quiere restaurar tu llamado, tu ministerio, tu hogar, tu familia, tu vida en definitiva. Y quiere volver a darte otra oportunidad. Tal vez los hombres no te volverán a dar ninguna otra oportunidad. Hay denominaciones que, como cometas ciertos y determinados pecados, eres hombre muerto, amigo. No te van a tener ninguna misericordia, te tendrán toda la vida sentada en una silla, en una banca, y nunca más volverán a confiar en ti. Eso es lo que hacen los hombres. Pero nuestro Dios, que es un Dios de amor, que restaura, que cuando hay un genuino arrepentimiento, perdona y olvida, vuelve otra vez a dar una oportunidad a Pedro, el que había negado públicamente al Señor Jesucristo. Y sabemos que Pedro, al final de sus días, terminó dando su vida, crucificado por la causa de Cristo y del Evangelio. ¡Qué historia tan maravillosa! Un hombre que había apostatado, que había negado públicamente a Cristo, ahora públicamente está diciéndole al Señor que lo ama. ¿Cuánto amamos nosotros a Dios? Qué fácil es decir te amo, ¿verdad, Señor? Y luego hacer nuestra propia voluntad, no estar dispuestos a pagar ningún precio, ni hacer el más mínimo sacrificio, el más mínimo gesto, por amor a Dios, por amor a la obra, por amor al prójimo. Qué fácil es decir yo amo al Señor, pero luego personas que nunca se informan de cómo está el estado de su iglesia. Si los pastores que tiene necesitan algo, si algún hermano en su congregación necesita de su apoyo, de su aliento, qué fácil es decir, yo te amo, Señor. Pues aquí le está diciendo el Señor, pues si me amas tanto como dices, ponte a trabajar para mí. Atiende a la gente, pastorea mis ovejas, atiende al rebaño, olvídate de ti mismo. Y céntrate en la obra, céntrate en los demás, céntrate en Dios, que es lo que a muchos les hace falta. Creyentes que llevan toda la vida en la iglesia, incluso algunos criados en el Evangelio desde su más tierna infancia, llevados en el vientre de su madre a los cultos, ¿verdad? Criados en campamentos, en la escuela dominical, se lo saben todo, pero a la hora de la verdad son ovejas estériles, que no han producido fruto, que no han ganado almas para Cristo, incluso que han estado ya en un montón de iglesias y en todas encuentran defectos y carencias.
Amamos al Señor, hay que demostrarlo. Decirlo no cuesta nada. Somos conscientes de que en español, en nuestras versiones, no se nota esas palabras que el Señor utiliza, ¿verdad?, con Pedro y las respuestas de Pedro. Sabemos que el texto griego es mucho más rico porque hay varias palabras para el término, para la palabra amor, ¿verdad? Y Pedro responde con una palabra, Cristo le responde con otra, pero independientemente de que conozcamos o no el texto griego, lo importante es que en este día, en esta mañana, nos preguntemos a nosotros mismos: ¿cuánto amo yo a mi Señor? ¿Cuánto amo yo la obra del Señor? La iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Verdaderamente la amamos? Pues hay que comenzar a manifestar ese amor. Ese amor oculto no sirve para nada. El amor hay que manifestarlo a la esposa, al marido, a los hijos, a los hermanos, al Señor. El amor no es algo que tenemos que tener herméticamente guardado en nuestros corazones. No tenemos que imaginarnos que este hermano o aquel hermano ama al Señor y a la obra. No es cuestión de imaginación, es cuestión de que el amor es un fruto, es parte del fruto del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Lean Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23 y van a encontrar que la primera característica, la primera manifestación pública y visible y palpable de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es el amor. Sí, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad y otras características, pero sobre todo el amor de Cristo en nuestros corazones. Amamos al Señor, hay que demostrar, hay que manifestar, hay que pasar de la teoría a la práctica y manifestar ese amor. Y hay tantas cosas que hacer, hay tanta necesidad, hay tantas oportunidades que se nos presentan cada día para manifestar el amor, el interés que decimos tener por la obra del Señor, que si hoy en día, en estos tiempos, alguien todavía no sabe o le cuesta manifestar el amor de Dios y no sabe cómo, pues querido hermano y amigo, ya Dios viene hablando muy claramente desde hace mucho tiempo a su amada iglesia. De hecho, sinceramente creo, y lo he dicho en otras ocasiones, que todo este tiempo, el confinamiento, la pandemia, etcétera, etcétera, si de algo ha servido, es que muchos han despertado de su letargo espiritual. Porque creo que Dios ha hablado y sigue hablando con una claridad, con una contundencia que hacía siglos que Dios no hablaba tan claramente a su pueblo, a su amada iglesia. Por lo tanto, mis queridos hermanos y amigos, Pedro ese día fue restaurado por el Señor, ¿pero para qué? ¿Para saber que el Señor contaba con él? Sí, claro, está bien eso, pero sobre todo para volver a ponerse en primera línea y dar su vida por la causa de Cristo y por la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy en día nosotros los cristianos, dejarnos de palabras, dejarnos de buenas intenciones, dejarnos de poner carita de santo en los cultos y pasar a la práctica, a la acción. Y si amamos verdaderamente a Dios, si amamos verdaderamente a la iglesia local en la que estamos, en la que Dios nos ha puesto, vamos a soportar, vamos a aguantar, vamos a adaptarnos, vamos a servir a los demás y no estar tan pendiente de mis cosas. Porque el que está muy pendiente de sí mismo es porque no está pendiente de las cosas del Señor y de los demás. Porque si no, nada te iba a impedir que sirvieras al Señor. Da igual, en las circunstancias, en el lugar, a la hora, las formas, el estilo, las maneras. Si verdaderamente amáramos al Señor como decimos que le amamos, y estuviéramos centrados en Él y en su obra, nada nos iba a distraer, nada nos iba a perturbar, porque nuestra mente está saturada de la presencia, de la gloria del Señor. Y ya no hay tiempo que perder. Yo de verdad es que me quedo sorprendido de ver a tantos cristianos aburridos, a tantos cristianos despistados, distraídos, a tantos cristianos perdiendo el tiempo. Cuando el tiempo es oro, el tiempo es un regalo precioso que el Señor nos ha dado. Es verdad, Pedro cayó, Pedro se desconectó de la gracia de Dios, pero ya está, borrón y cuenta nueva. Pasó la página, hice algo malo, le pedí perdón al Señor, me humillé y el Señor me restauró y aquí estoy nuevamente. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas hoy en día. Restaurarnos, usarnos, bendecirnos y seguir adelante y no estar toda la vida lamiéndonos las heridas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué no me hablaron? ¿Y por qué no me saludaron? ¿Y por qué me dijeron? Esa no es la vida correcta de un cristiano maduro en Cristo.
Esa madurez, ese amor hay que manifestarlo y hay muchas oportunidades hoy en día para manifestar el amor de Dios. Que Dios nos ayude a valorar lo que tenemos, a no menospreciar lo poquito o lo mucho que podamos hacer para el Señor, valorarlo, cuidarlo y mantenernos en santidad, en orden y en victoria todos los días de nuestra vida. Queridos hermanos, terminamos el devocional de hoy con una palabra de oración, dándole gracias al Señor y orando para que en este fin de semana el Señor nos bendiga, nos hable, nos use y podamos servirle con alegría en nuestros corazones a Él. Padre Celestial, muchísimas gracias, Dios mío, porque nos das el privilegio de comenzar un nuevo día contigo. Gracias, Señor, porque tú nos das la fuerza, la sabiduría y la gracia necesaria para poder seguir adelante en tu obra y en tus caminos. Señor, queremos manifestar el amor que decimos tenerte. Queremos manifestar a tu iglesia el amor que decimos tenerle. Señor, en el nombre de Jesús, bendice este fin de semana que tenemos por delante. Bendice a cada predicador, a cada pastor, a cada siervo tuyo que se subirá a un púlpito a dar tu palabra, a enseñar de tu escritura a la iglesia. Danos un fin de semana bendecido. Úsanos, Señor, en estos próximos días. Y como siempre te pedimos, sigue guardándonos y usándonos para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga muy ricamente. Sigamos orando por nuestro hermano Alberto y Anderson, que se encuentran en Colombia, concretamente en Tierra Alta, con nuestro hermano Osman y la iglesia allí y su familia. Que el Señor los guarde, los bendiga y que tengan un tiempo muy bendecido y que se sientan respaldados por las oraciones de todos los hermanos. Bendiciones para todos. Gracias como siempre por su apoyo y seguimos adelante sirviendo al Señor con gozo y con alegría. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Bendiciones.